Oh Padre amado, venimos como hijos tuyos para ser enseñados, reprendidos, guiados por tu Espíritu y tu palabra, especialmente en lo que respecta a la crianza piadosa de los hijos. Sabemos cuán compleja y difícil es esta tarea. Te suplicamos que ahora tú des a los padres un corazón listo para escuchar, que con oración se acerca. Enséñame tu ley. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley y que así todos andemos, de manera que tu nombre sea glorificado. Capacita a tu siervo en su debilidad y te suplicamos esto para el bien de tu pueblo aquí y de aquellos que nos escuchan en otros lugares, en Cristo. Amén. Amén. En su libro El Principio, el doctor Vicky revela a modo de resumen cuál es el fin principal de la paternidad. ¿Cuál es el fin principal de la paternidad? La respuesta implícita en el Catecismo Menor de Westminster a esta pregunta es que nuestros hijos, por la gracia de Dios, sean salvos, glorifiquen a Dios y se deleiten en Él para siempre. Si tú eres un padre o una madre, tu meta principal no debería ser criar ciudadanos inteligentes, exitosos, competentes y rectos. Por supuesto que deberías preocuparte por esas cosas, pero tu principal preocupación debería ser guiar a tus hijos hacia Dios, por el bien de sus almas y sobre todo para que eso glorifique a Dios. Como padres debemos esforzarnos en dependencia del Espíritu de Dios por ayudar a nuestros hijos a reconocer que todas las cosas son de Él, por Él y para Él, a Él por los siglos la gloria. Por tanto, Él es el único, el trino Dios, el que merece la gloria. Romanos 11:36. Debemos tratar de llegar a las conciencias de nuestros hijos. De ahí que usted ve aquí y allá en las Escrituras, especialmente en el libro de los Proverbios, el padre yendo tras ¿qué? Tras el corazón de su hijo. Y le implora, y le ruega, y le manda, hijo mío, dame tu corazón. Debemos tratar de llegar a las conciencias de nuestros hijos, llamarles al arrepentimiento y a la fe en Cristo, invitarles a probar y ver que el Señor es bueno en Jesucristo y por Él podrán ellos deleitarse en Dios. Por la gracia del Espíritu que bendice nuestra crianza, oramos para que nuestros hijos aprendan y lleguen a experimentar en una edad temprana la verdadera felicidad que el Catecismo de Heidelberg resume en 3 asuntos. El primero, cuán grandes son mis pecados y mis miserias. Segundo, ¿cómo puedo ser librado de todos mis pecados y miserias? Tercero, ¿cómo expresaré mi gratitud a Dios por tal liberación? Ahí está la verdadera felicidad. Para glorificar a Dios y deleitarnos en Él, nuestros hijos necesitan conocimiento. Donde Dios no es conocido, Él nunca será glorificado ni será disfrutado. Esta es la razón por la que el Catecismo de Westminster hace la segunda pregunta. ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozarnos en Él
La respuesta, la palabra de Dios en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Es la única regla que Dios ha dado para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozarnos en Él. Entonces, hermanos y amigos, ¿entendemos ahora cuál es la meta principal de la paternidad? La meta principal es que nuestros hijos, sobre todo, por la gracia de Dios, sean salvos. ¿Para qué? Para que puedan glorificar a Dios y deleitarse en Él para siempre. No es el hombre, no es para que principalmente o en primer lugar ellos se regocijen, se deleiten en sí mismos. No. Los puritanos tenían razón, entendieron bien lo que su Biblia dice y lo que enseña. Ellos entendían, como muchos otros, que Romanos 11:36 es una norma que debe interpretar y que interpreta todas las Escrituras. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. No por el niño, niñito mío, niñito amado, corazón sin. No, Dios es el que debe siempre recibir la gloria. La Biblia nos enseña que los hijos son del Señor, Salmo 127. Por lo tanto, su presencia representa una mayordomía, un encargo, una responsabilidad solemne por la cual nosotros tenemos que dar cuenta a Dios. Esto significa que tenemos la responsabilidad de educarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Efesios capítulo 6. Esto implica que tenemos que guiarlos, exhortarlos, amonestarlos, advertirles, animarlos, consolarlos y recompensarlos según lo que enseña la palabra de Dios. Esto significa también que tenemos que castigarlos cuando es necesario. Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del niño, la necedad que no es ninguna otra cosa, según el libro de Proverbios y la Escritura, que el pecado. El pecado, la naturaleza caída del Hijo, que se manifiesta en acciones, en pensamientos, actitudes y acciones contrarias o en contra de la ley de Dios. ¿Qué alejará esa necedad? Bueno, algo que va a contribuir es la vara de la disciplina cuando se usa de una manera correcta. La importancia y la naturaleza de la disciplina llama a los padres a prestar mucha atención a lo que la Biblia enseña sobre este tema. Servagio tiene mucha razón al decir: la crianza de los niños y de los hijos es una de las experiencias más desafiantes, dolorosas y alegres que podemos enfrentar. Por esta razón, muchos padres no quieren quedarse en su casa, quieren salir. Tal disciplina también es increíblemente e inmensurablemente significativa para el reino de Dios. Si tenéis hijos, no hay vocación o llamado más importante en tu vida que criarlos en la disciplina e instrucción del Señor, y esto requiere 24 horas. El libro de Proverbios demuestra la importancia de la disciplina paterna mediante la enorme cantidad de atención que da a este tema. De hecho, la disciplina de los niños es uno de los puntos principales del libro de Proverbios. Es necesario entender que cuando este libro trata el tema de la disciplina, tiene a la vista toda una serie de actividades que incluye instrucción, enseñanza, formación y corrección.
La instrucción y la enseñanza implican impartir conocimiento. La formación incluye todo tipo de orientación, asesoramiento y preparación. Corrección incluye identificar los errores o los pecados, instando y exigiendo su eliminación. Sí, de las criaturas que Dios nos dio, aunque no sean creyentes. Repito y vuelvo a repetir, la ley moral de Dios es para cada ser humano. Y si su hijo es un ser humano, la ley de Dios demanda completa y plena obediencia de cada uno de ellos, no importa la edad que tengan. No admito las excusas baratas de que tienen cierta edad y por esto no tienen que someterse. Si están bajo nuestro techo, bajo nuestra autoridad y dependen de nosotros, hermanos, ellos tienen que vivir según la regla impuesta por Dios. Y esta es la ley de los 10 mandamientos. Si quieren vivir de otra manera, van a tener que irse a vivir como el hijo pródigo que sabía que en su casa él no podía hacer lo que se entregó a hacer cuando se fue. Y su padre no era un alcahuete, ni tampoco su madre. ¿Tú te quieres ir? Ay, no, porque si se va a perder. Yo he tenido la experiencia que aquello, que lo otro. Pues si se perdió porque eso es lo que él quiso y él tomó esa decisión. Pero lo que respecta a ti, tú no estás llamado a vivir por la providencia de lo que será, sino por el texto y la ley bíblica. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Dios. Las reveladas son para nosotros y nuestros hijos, para que vivamos según estas cosas que han sido reveladas. Oramos por ellos. ¿Usted piensa que aquel padre, el padre de hijo pródigo, se olvidó de él? No. Supuestamente es una imagen de Dios y Dios siempre va tras el pecador, de una manera u otra. El punto es que este chico se crió de tal manera que sabía que su padre era un hombre firme. En lo que respecta a la ley de Dios, él no conocía ninguna otra cosa sino esa. Esa era la ley que se iba a respetar. Él mismo iba a estar bajo esa ley. Pues ya saben lo que pasó con el hijo pródigo. Dijo, no, aquí no se puede. Y como no se puede, porque mi papá, ya tú sabes cómo es como Piñero, demasiado estricto. Pues me voy. Hermanos, necesitan la disciplina. Nuestros hijos, la disciplina. Y hombres y mujeres que sean consecuentes y firmes y no cambien. En otras palabras, en la disciplina bíblica se trata fundamentalmente de transmitir y reformar la sabiduría y la verdad de diversas maneras. Se trata de educar a nuestros hijos sobre todo en la verdad bíblica, impartiéndoles un conocimiento teocéntrico en el que la vida se ve y se interpreta y se vive según la perspectiva divina revelada por Dios en su palabra. No es suficiente mandarlos a una escuela cristiana. No es suficiente enseñarlos en su casa. Usted tiene que enseñar de tal modo que sus hijos vean lo que usted les está diciendo. Entiendan lo que ustedes les dicen, la implicación, lo que esto espera y lo que se va a esperar de ellos. Y lo que les va a pasar si ellos no nos dan lo que nosotros exigimos en nuestra casa. Todo esto con amor y con sabiduría, pero con firmeza. Y ya veremos por qué. La Biblia explícita e implícitamente manda a los padres a instruir a sus hijos. Génesis 18, versículo 19. Es más, comienza desde antes, comienza desde el mismo huerto.
Dios no puso a Adán en el huerto y le dijo, hijo mío, haz lo que te dé la gana, vive como tú quieras, olvídate de mí, tú no tienes que prestar atención a mi ley. No, hermanos, desde el principio, y las instrucciones del Señor fueron muy claras. Cuando Adán comió de lo que no tenía que comer, él sabía que estaba violando la ley de Dios. Dios nos da su propio ejemplo desde el principio. Y después llama a Abraham, porque yo he escogido a Abraham para que mande a sus hijos a su casa, después de él. No solamente para que él, para que mande a sus hijos a su casa, después de él, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Deuteronomio 6, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, la influencia, la enseñanza, exhortación paterna es la principal. Es la que está llamada a moldear las mentes y los corazones de nuestros hijos, y no sus compañeros, y no otros niños como ellos. No, pero es que ese ambiente social, la primera unidad social no fueron los niños y sus compañeros, fueron con sus padres. Sus padres. Si sus padres están con ellos, hablan con ellos, van a jugar con ellos, hay que darle la pelota, pues aquí está la madre también jugando pelota. Si puede, si no los muchachos van a entender. Pero ahí están. Y es en esa situación normal de la vida, cuando empiezan a surgir, a despertarse y a manifestarse esas corrupciones, que usted está allí presente. Hay padres que simplemente quieren estar presentes y se sienten tan y tan mal si no están presentes cuando el niño da los primeros pasos. Usted se tiene que sentir peor, porque usted debe de estar deseando estar allí para que cuando empiece a dar los pasos de corrupción, usted pueda estar allí en una forma amorosa y sabia y decir, hijo mío, no es por aquí, es por aquí, y se acabó. Yo me acuerdo de un padre que está aquí, que tenía a su hija aquí. Ya es una mujer con hijos. Y la niña empezó a actuar de una forma incorrecta. Y allá el padre mostró quién era el que tenía el mando allí. Y corrigió. Gracias a Dios, Dios ha salvado a esta chica. Y la ha detenido de llegar a manifestar las corrupciones que podría haber manifestado por su temperamento. Ese padre ya estaba consciente. Conozco otro padre también, una madre. Esta niña quería, oiga, no había forma. Esa niña quería dormir con sus padres. Está bien, tiene su tiempo, etcétera, lo que sea, pero no, si es siempre. Y ya usted sabe que cuando dicen, ella llama a los padres. Bueno, hay veces que hay que llevarlos. Los niños necesitan ese cariño, ese cuidado, todo lo demás. Usted tiene que ser sensible a todas estas cosas, pero usted también tiene que ser sensible a qué señales realmente, ¿dónde está saliendo esto? Y con el tiempo usted se va a dar cuenta que ya no es que está mojado, que ya no es que tiene comida, que no es que quiere, no, está pidiendo otra cosa. Quiere imponer sobre sus padres dónde y cómo él va a dormir y cuándo. Pues yo conozco una madre que una noche dijo, no, se acabó, ya ella sabía por dónde van las cosas. Dijo, no, tú duermes aquí hoy. Pues ya usted sabe, eso era, mire, largo. Y la madre allí sufriendo, pero no le estaba dando ni nada, no, tú duermes aquí. Aunque la misma madre no durmiera, ese va a dormir ahí, si no, no iba a dormir, pero no salía de ahí. Ese era el momento que esa madre
comenzó a enseñar de una manera eficaz y empezó a obtener el corazón y a moldear la voluntad del corazón de aquella niña. ¿Qué hubiera sido de esa niña si esa madre no hubiera controlado esa insistencia que era manifestación no solamente de su corrupción, sino también de su temperamento, la cual iba a controlar esa niña después de su juventud y cuando llegara a ser una mujer adulta? El temperamento de nuestros hijos en sí mismo no es malo. Dios los creó con cierto temperamento, pero es de nosotros ayudarle a que ellos dominen, gobiernen y tengan control de ese temperamento por las escrituras y las virtudes que Dios da cuando ellos le sirven y le aman. Y diligentemente las enseñarás, hablarás de ella. Salmo 78:5, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, aún a los hijos que han de nacer. Yo tengo una responsabilidad, no solamente de llegar a mis hijos, sino también, sí, ya ustedes saben, a quienes más. Y esa autoridad me la dio Dios. Y si los padres son sabios, dicen, según la Escritura, pastor, no se pase. Porque si se pasa, se lo voy a decir. Porque Él estableció un testimonio, puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, aún a los hijos que han de nacer, para que ellos, ¿qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardan sus mandamientos. Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, he aquí un rey hablándole a su hijo en un lenguaje tierno, amoroso, sabio. Oye, hijo mío, la instrucción. Y esto es lo que debe, esa forma de hablar, la que debe caracterizar nuestro trato y nuestro hablar y nuestra comunicación con nuestros hijos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnaldas de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Si Dios manda a los hijos a oír la instrucción de sus padres, es porque los padres tienen el deber solemne de enseñar a sus hijos. Efesios 6:4 declara, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Y cómo usted provoca a ira a sus hijos? Dejándolos sin disciplina. Nosotros vivimos en una sociedad donde los padres han tirado la toalla y dejan a sus hijos sin la disciplina del Señor. ¿Y qué tenemos? Muchachos rabiosos, enfurecidos, descontrolados. Ven a alguien que no le guste y ven que no le gusta, tiene algo y ve que pueden hacer algo. Allá van y le dicen, como los otros días en Nueva York, ¡pran! Tremendo cantazo, la persona cae en el piso. ¿Qué es eso? En esta ocasión, nosotros vamos a considerar las motivaciones piadosas y evangélicas para educar a nuestros hijos. ¿Cuáles son las motivaciones? Antes de entrar de lleno en los métodos que Dios quiere que usemos para disciplinar a nuestros hijos, y esta serie de mensajes va a ser larga porque yo estoy ministrando a las ovejas de Cristo, primero en North Bergen. Antes de entrar de lleno en los métodos que Dios quiere que usemos para disciplinar a nuestros hijos, tenemos que entender que Dios quiere que usemos estos métodos por buenas intenciones. Buenas intenciones. No por lo que usted cree que es una buena intención, sino por lo que Dios dice es una buena intención. ¿Y a qué me refiero cuando uso el término motivación? La palabra motivación no es lo mismo que motivo. A veces lo usamos así, pero realmente no es lo mismo. Aunque estas palabras se relacionan entre sí, no tienen el mismo significado. Motivo es la razón por la que uno hace una cosa. Motivación es la fuerza o el estímulo que mueve a una persona o la anima a realizar una acción.
Alguien escribió, el motivo en sí es la razón que da origen a la acción, mientras que la motivación es la fuerza que mueve a la persona a realizar dicha acción. Motivación es el incentivo interno que mueve a una persona a hacer algo. Según las Santas Escrituras, Dios nos manda a los padres a disciplinar a nuestros hijos por motivaciones correctas y piadosas, o podríamos decir por motivaciones bíblicas. ¿Qué debería motivar o animar a un padre o una madre a disciplinar a su hijo, a educarlo, criarlo o corregirlo? Aquello que debería animar a los padres a disciplinar a sus hijos es, en primer lugar, el bien de ellos, el bien del prójimo, su propio bien, es decir, el propio bien de sus padres, el amor de Cristo y el amor por Dios para promover su gloria. Podríamos expresar estas cosas de otra forma. Debemos disciplinar a nuestros hijos por amor a ellos, por amor al prójimo, por amor a nuestras personas o por amor propio hacia nuestras personas, por amor de Cristo y por amor a Dios y por su gloria, por amor a nuestros hijos. Esto no lo inventé yo. De hecho, otro siervo del Señor en algunas cosas ha dicho lo mismo. Yo he ido un poco más lejos. Por amor a nuestros hijos, Proverbios 13:24 declara, el que escatima la vara o el que no castiga a su hijo, odia, aborrece a su hijo. Mas el que lo ama, lo disciplina con diligencia. Según este versículo, la motivación piadosa y bíblica para disciplinar al hijo es el amor. Esta es la misma motivación que lleva a Dios a disciplinar a sus hijos. Hebreos 12, versículos 5 y 6, por el tiempo no lo leo. El Señor habla de que Él a todo aquel que toma como hijo lo disciplina. Esa disciplina no solamente es reprensión e instrucción, es también la vara. Y el apóstol cita del libro de Proverbios, la vara de corrección. Es decir, Dios va a tratar contigo, va a seguir ahí hasta que tú sueltes. Si eres hijo de Dios, si eres un bastardo, Él te deja tomar lo que tú quieres, como tú quieres, cuando tú quieres, pero ya después, delante de Él, en el juicio, pagarás las consecuencias. Nosotros no podemos tratar a nuestros hijos como si fueran bastardos, como si no tuvieran padres. Tenemos que disciplinarlos, enseñarlos, instruirlos, amonestarlos. El amor siempre busca el bien de aquel que ama. Este amor se manifiesta principalmente mediante la enseñanza que los padres imparten a sus hijos. Franz Van Dorsen declara, la corrección de nuestros hijos, en primer lugar, consiste de una amorosa dirección por medio de la enseñanza. La enseñanza de la palabra de Dios es el mejor medio de corrección en el hogar y en la escuela. Mediante esta enseñanza, Dios imparte el conocimiento de su ser, voluntad, pecado, normas, exhortaciones y amenazas. Estas cosas imparten la sabiduría que dirige a la salvación, que dirige al temor de Dios, que dirige a actitudes y un comportamiento piadoso, agradable delante de Dios. Ahora, el verdadero amor no excluye el uso de la vara cuando es necesario. El amor verdadero no puede tolerar que el mal gane terreno y se instale en el corazón del niño. Si las palabras no son de ayuda, la vara y el castigo pueden prestar sabiduría para que el hijo se aparte del mal. George Lawson amplía más este concepto. Él dice,
Hay padres que se lamentan por los azotes con que a veces se ven obligados a castigar a sus hijos, pero no tienen verdadero amor hacia ellos, si no están dispuestos a soportar el dolor por el bien de sus hijos. No hay un solo gemido del creyente que el corazón de Cristo no sienta, pero esto no le detiene de corregirlo aún con la vara cuando es necesario. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Apocalipsis 3:9. Debe ser un consuelo. Para mí lo es. Cuando estoy en llanto delante de mi Señor, sé que ninguna de mis lágrimas son en vano. Porque Él sabe de dónde se desprenden y por qué y qué es la petición, su honor, su gloria. No tanto que me saquen de un problema, de un sufrimiento, sino más bien que el nombre de Dios y de Cristo sean honrados. Y venga el bien sobre todo su pueblo. Pero cuando uno derrama esas lágrimas en oración delante del Señor, uno tiene alivio. ¿Por qué? No es algo terapéutico, es porque hay una verdad y una realidad de que el Señor escucha y ve, y Él, según su voluntad, no la mía, Él va a responder, y según Él responda, eso es lo que yo y el pueblo de Dios necesita. Pero oiga bien, el Señor nos dice, bueno, porque se trata de Piñero, déjame pasársela. Oye, me dejará pasar una aquí o allá, pero ya cuando empiece un patrón, no, espérate, si lo dejo, se va a empeorar, y eso va a tomar más fuerza en su corazón. Entonces hay que hacer ¿qué? La vara. La vara es muestra de que Dios nos ama. Si nos deja sin vara, entonces tenemos que cuestionar hasta nuestra salvación. Y el Señor sabe qué vara trae sobre cada uno de sus hijos. Yo he visto pastor llorar solamente al oír el nombre de su hijo. Solamente. Y esto obra en el corazón, santificación. Ese padre tiene que esperar y encomendar a su hijo a Dios y seguir en la posición y la postura bíblica que tiene. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Los padres demasiado indulgentes llaman amor paternal a su camino, a su cariño o sentimiento insensato. Y esto les lleva a descuidar o a detenerse de castigar a sus hijos. A esto el Espíritu Santo lo llama odio. Descuidar la disciplina es algo perjudicial para los intereses espirituales del niño y de nuestros hijos. Aunque para algunos el no disciplinar es una expresión sentimental de amor, el Espíritu Santo lo ve como odio hacia un hijo que necesita desesperada y urgentemente la vara de corrección. El que ama a su hijo lo castiga tan pronto como empieza a manifestar esa necedad que está ligada al corazón del niño. Versículo 22, 15, Proverbios. Claro que un padre no castiga al hijo con golpes cuando es suficiente algunas palabras para corregirlo. A veces hasta una mirada es suficiente. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con Pedro? ¿Habló? ¿Lo golpeó? Oye, porque será el momento de agarrarlo, especialmente a Pedro. Si el Señor me hubiera llamado, yo le hubiera ayudado. Saco los guantes, saco mis látigos. Pero no, esa no es la manera del Señor. El Señor había dado suficiente instrucción. Una mirada bastó. Y eso quebrantó el corazón verdaderamente de ese hijo.
El padre que castiga bíblicamente a su hijo es aquel que imita al médico sabio que no prescribe medicinas demasiado suaves para que la enfermedad persista, ni prescribe medicinas demasiado fuertes que la constitución del paciente no puede soportar. Los primeros días de la infancia, según la edad, son el momento apropiado para corregir al niño, porque el vicio aún no se ha arraigado en el corazón de un modo profundo o firme. Estas palabras para muchos padres hoy pueden parecer muy fuertes, carentes de amor y de compasión hacia el niño, pero no lo son. Si no disciplinamos, corregimos a nuestros hijos cuando es necesario de la manera de Dios, ellos llegarán a ser hijos indisciplinados. Serán niños que carecerán de disciplina, hijos indisciplinados que llegarán a ser, a eso mismo, adultos indisciplinados. En este estado, esta persona se convertirá en un peligro para sí misma y para otros. Alguien correctamente dijo, un niño que nunca aprendió a vivir dentro de los límites de las normas de sus padres, será más propenso como adulto de sobrepasar los límites de la ley moral de Dios. ¿Por qué tu padre te quitó esto, te quitó aquello? Ya no te puede bajar los pantalones. Pero hay otra forma. No vamos a entrar en los métodos. Pero el punto es que todo niño tiene su punto débil, donde le pica y donde le rasca. Y allí el Padre sabio, con sabiduría, le rasca, con la vara de la disciplina. Hijo mío, I left my heart in San Francisco. Para San Francisco te voy a mandar esto. Es una exageración. Cuando ese muchacho que no ha aprendido a controlar sus pasiones se ve sin eso, eso es como le quitaran el mundo. Se ve perdido. Usted no se siente así. Cuando usted sale y de momento como que algo le falta y empieza a hacer así. Mi celular. Sale corriendo a buscar el celular. Hay otras formas. Con amor, sin gritar. Y hay que decirle por qué. Si yo te permito esto y te doy lo que tú quieres, esto te hará daño. Tal vez su hijo no lo entiende en ese momento porque no tiene la madurez, pero yo le garantizo que Dios en su tiempo va a honrar a ese padre y esa disciplina. Y ese hijo entenderá, ahora entiendo lo que mi padre me dijo. Quiera Dios que lo entienda antes de tener hijos, esa persona. Según Proverbios 19, versículos 18 y 23, versículos 13 y 14, los niños que han sido pobremente educados e instruidos pueden llegar a sufrir una muerte prematura. Capítulo 23, versículos 13 y 14, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues, hieras con vara, no morirá. Lo castigarás sabiamente con vara y librará su alma del Seol. De esos jóvenes que mueren trágicamente por estar involucrados en las drogas o en el crimen, o por haber estado desobedeciendo a sus padres como patrón de vida, ¿cuántos se imaginan que tuvieron una educación cuidadosa, amorosa y bíblica? Muchos no. Seguramente no es exagerado decir que cuando más descuidados son los padres en la aplicación correcta de la vara de la disciplina y la instrucción, más faltos de amor serán tales padres. Por otro lado, cuanto más amorosos son los padres, más atentos ellos serán para aplicar la disciplina a sus hijos con gran esmero y cuidado. ¿Por qué la Biblia exige, demanda que el pastor
sepa gobernar bien su propia casa y tener sus hijos sujetos. ¿Por qué? Porque si no lo sabe hacer en su casa, una casa, ¿cómo podrá hacerlo en la casa de Dios compuesta con tantas familias? Gracias al Señor que Dios nos da pluralidad de ancianos y cuando la hay eso nos ayuda y permite alcanzar casi todo el mundo. Pero el punto es el siguiente, si no lo sabe hacer ahí, tampoco lo estará haciendo como debe en otros lugares con otras familias. Lo que pasa es que usted no se entera, porque muchas de estas cosas suceden en el contexto secreto y privado del hogar, y usted no sabe qué fue lo que aconsejó. Nosotros tenemos, hay personas que piensan que el pastor Piñero no pastorea si no toca la puerta. Están equivocados. En el momento que yo le veo a usted, ya yo comencé a pastorearlo. Y cuando usted no está, dice, pues entonces para que no me vea y no me empiece a disciplinar y esto y lo otro, no me va a ver. No, porque yo lo traigo a usted aquí y aquí. Entonces yo empiezo a pensar, Señor, mira esto. Como pastor, es decir, como padre espiritual, ¿dónde estoy yo? ¿Qué es lo que hay? No quiero decirle algo que no debo decirse de la mejor manera. Y mire, y empiezan las luchas. ¿Y qué es lo que tengo que decirle? Y busca información por aquí, busca información por allá. Y esto y lo otro. Para poder llegar a esa persona en el momento que la persona no se espera. Si yo voy a usted a hablar con usted, acuérdese que ya yo lo he pensado, yo he orado. Mire, téngalo presente. Porque quiero impartir la palabra y a la misma vez quiero que también entiendan que Dios les ama y por eso yo estoy ahí. Ofine y Fines, hijos de Eli, en virtud de su descendencia y heredad, tenían deberes como sacerdotes en el tabernáculo. Pero ellos, como eran hombres indignos y malvados, hijos de Belial. Imagínense que piensen de sus hijos, con razón, que son hijos del diablo. Menospreciaron al Señor. Se ve en su actitud, se ve en su conducta, se ve en su comportamiento, como profanaron el tabernáculo. No conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes en el pueblo. Trataron con desdén las ofrendas que el pueblo traía al Señor. Se prostituyeron con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Se acostaban con ellas. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo juzgó. Y antes de hacerlo se lo dijo a Elí. Porque le he hecho saber a Elí. Pero ven acá, Elí no es el que está haciendo esa cosa. Son los hijos. ¿Por qué está llamando a cuentas Dios a Elí? Pero ven acá, ellos son mayores de edad. Esas excusas baratas tuyas, Dios no te las va a aceptar. No se las aceptó a Elí. Porque le he hecho saber a Elí que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de sus hijos que él conocía. Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Es decir, Elí no usó la autoridad que Dios le había dado como padre y sumo sacerdote para detener a sus hijos y sacarlos del tabernáculo y quitarlos de su oficio. No lo hizo. Su débil reprensión no honró a Dios. Ay, hijo mío, cuántas veces yo no te he dicho. Es más, vamos a una cosa. Para que tú puedas pensarlo bien, te voy a pagar un viaje a la República Dominicana y la Romana. Acaba de hacer algo terrible, pero eso es solamente la manifestación de ese problema, porque ese es el patrón que tiene esa persona, de descontrol, de esto, aquello. Pero para que tú te vayas y puedas reflejar sobre tu conducta, te voy a pagar un viaje a la República Dominicana.
Y allí vas a encontrar piscina, comida y todo. Y te voy a enviar con algunas personas para que esas personas te ayuden un poco, hijo mío, porque tú necesitas que yo le voy a pagar a mi hijo un viaje a la República Dominicana. Después de él como patrón y yo decirle, haciendo esas poca vergüenza, ¿usted cree que va a ser mi dinero? Pero pastor, usted lo reprendió, envíelo. Sí, pero la reprensión de la que se habla aquí es una reprensión que se detiene a la persona de hacer lo que está haciendo. Y más cuando tiene que ver con los hijos del sumo sacerdote. Y más cuando ellos eran sacerdotes. Su débil reprensión no honró a Dios. Elí no puso su casa en orden, no puso fin a la profanación y prostitución de sus hijos en el tabernáculo. Y la gente lo sabía. Y mucha gente lo sabía, pero no decía nada. Es lo que vengo diciendo una y otra vez. Soy consciente de esa realidad. Mi gente, muchos de ellos van a ser fieles y me van a decir, pastor, ¿qué pasó? Otros, ¿saben qué? No me lo van a decir. Pero lo van a pensar, y cuando yo esté predicando la palabra de Dios, no importa qué es lo que yo diga, aunque sea que dé cátedra, que los deje maravillados, admirados. La gente en su conciencia está pensando, este hombre tiene un problema con sus hijos, y otro va más allá y dice, ¿qué está haciendo ese hombre ahí? Y no se lo dice. El pastor no tiene que esperar a que se lo diga. Y si otros hermanos han sido fieles, es suficiente. Es suficiente. Yo dije muy claro, desde el comienzo del ministerio, si mis hijas no están en control, según las Escrituras, yo no puedo seguir siendo ministro y pastor en esta iglesia. Punto. Se acabó. En nuestra iglesia no hay conciertos, no hay cátedra, no hay multitudes, no hay múltiples ministerios. ¿No? ¿Qué tenemos? Un hombre delante de Dios con las Escrituras. El Espíritu Santo. Y nada más. El Espíritu no vendrá a bendecir a ese hombre si ese hombre no tiene su casa en su lugar. Y tarde o temprano Dios traerá las cosas a donde tiene que traerlas. Eso es así, general, general. No estoy hablando de nada específico. Póngalo ahora en el contexto general, en cualquier lugar donde hayan pastores. ¿Qué pasó? Juicio vino sobre Elí y sus hijos, no solamente sobre los hijos, sino de Elí. Y para mí, en cierto punto, ya el juicio había comenzado a caer sobre Elí. ¿Sabe qué? Cuando él dijo, ay, haga lo que el Señor quiera. ¿Usted cree que él estaba diciendo, yo me someto a la voluntad de Dios? No, 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 no. Ese era el fruto de su falta de discernimiento que había perdido. Eso era para que él se encara a llorar, a clamar, a pedir, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, donde yo no estoy viendo y qué tengo que hacer y dame las fuerzas para yo poder hacerlo en tu nombre. Dios lo hubiera librado a él y a sus hijos. Muy probablemente. Porque hay veces que se ora por el hijo y Dios le dijo a David, lo siento, para que te acuerdes, no fuiste el padre David que debiste haber sido. Y te lo voy a recordar hasta lo último de tus días. Y así fue. La espada no se separará de tu casa. Mira el bien que yo he hecho a tu casa y mira cómo tú me pagas. Y si más querías más mujeres, te las hubiera dado. Dentro del contexto cultural y todo lo demás.
qué has hecho? Has tenido mi palabra en poco. Y los que miran, oiga, pero cuando los vecinos y la gente que usted sabe, le conoce a usted, sabe dónde están sus hijos y están hablando de sus hijos y están diciendo de sus hijos, ay, pobrecitos de esos padres, fíjate, tanto sacrificio. Y mira estos individuos que han salido unos blancos. Cuando la conversación sobre sus hijos está en la boca de un peluquero o una peluquera, usted tiene problemas. Usted tiene problemas serios. Elí perdió el discernimiento. Ese era el problema. Ese fue el problema hacía tiempo. Y ahora Dios dijo, suficiente. Cuando menos se lo esperaba, Dios mató a los hijos de Elí. Y para que se supiera qué era lo que estaba pasando, Dios permitió que los filisteos, oiga bien, tomaran el arca de Dios. Hermano, eso es lo más alto. Y alguien dijo, ¡Icabod! La gloria de Dios se ha ido de Israel. ¿No será eso la razón por la cual muchas iglesias, sus ministerios, su predicación, no es respaldada por el Espíritu de Dios? Y hay mucha actividad, mucha cosa social, mucha música, mucha espuma sin chocolate. Yo fui un poquito más allá. El pastor Juan le pone un poco de chocolate, yo dije sin chocolate. En algo tengo que... Cuando esto sucedió, el arca de Dios fue tomada, la gloria de Dios se apartó de Israel. Ante esta noticia, Elí cayó de su asiento, se rompió la nuca y murió. He aquí un padre que descuidó a sus hijos, no los disciplinó eficazmente. ¿Y qué pasó? La gloria de su ministerio en el tabernáculo desapareció. ¿Qué tú tienes, Elí, si yo me aparto de ti? Si el Espíritu de Dios se aparta de ti, ¿qué tú tienes? Lo triste del caso es que hay padres que después de que pasan diferentes cosas todavía están excusando y justificando la conducta mala de sus hijos. Dios sacó a Elí del ministerio. Elí no se sacó a sí mismo del ministerio. Dios sacó a Elí. ¿Por qué? Porque honró a sus hijos más que a Dios. Así la gloria de la iglesia ha sido empañada, se ha ido por padres que no confrontan o disciplinan eficazmente a sus hijos. ¿Y qué usted va a esperar? Si usted tiene los líderes no haciendo lo que tienen que hacer, ¿qué usted espera en las familias de la iglesia? Créame, aunque que usted quiera hacer lo que usted quiera hacer, hay una tal cosa en las iglesias reformadas como pluralidad de ancianos. Si un anciano no está haciendo lo que tiene que hacer en su casa, no solamente se quita él su autoridad, sino que se la quita a los otros. Y cuando llegamos al púlpito, ¿qué pasa? La gente está pensando, mira, aquel no está haciendo, y este es un alcahuete, se lo está permitiendo, pero cuando son mis hijos, vienen a hablar conmigo, que no me venga a mí. Yo no se atreve a hablar de mis hijos. Y esos padres lo que deben de estar diciendo, Señor, ten misericordia, perdona a estos hombres, y ir donde esos pastores con respeto y decirle, mire, esto es lo que está pasando, porque tal vez ellos no lo saben. Hay aquí un padre que descuidó a sus hijos. Y los descuidó. La gloria de Dios se empañó.
Por esta razón la gloria y eficacia se ha apartado del ministerio de algunos ministros. Su gloria y eficacia se evapora no porque sus hijos se rebelaron, sino porque, como Elí, no los detuvo. Su reprensión no estuvo acompañada por la autoridad ni la disciplina que su situación particular demandaba. Su sentimentalismo y victimización de sus hijos, consciente o inconsciente, arruinó su testimonio y la eficacia de su ministerio. Pero pastor, yo le debo tanto a aquel otro. Sí, vive eternamente por lo bueno que te fue. Pero oye, ten cuidado. No, yo voy a seguir ahí porque hay cosas buenas. ¿Qué tú quieres? ¿Que un pastor hipócrita o que un pastor que no llena los requisitos sea que te esté pastoreando? Una vez se le preguntó a una pareja, ven acá, se sabía que esa pareja no sabe cómo cuidarse, porque hay personas que saben, son culebras, saben niñas. Se le preguntó, ven acá, y la conducta de esta persona, no, por esto, y ahí empezó, claro, esa persona tenía también problemas con sus propios hijos, imagine cómo me va a criticar a otros. Pues entonces, ya para sacarle a las personas de ese dilema, bueno, si esto es así en tal hogar y en tal ministro, y esto es una realidad, ¿podrías tú todavía mantenerlo como pastor de tu alma? Esa pareja tuvo que decir, claro que no, yo bien, no tiene que decir más nada, se lo puse o se lo pusimos, en una forma hipotética. Dieron la respuesta correcta, exactamente, porque cuando nosotros no estamos prejuiciados y envenenados, y vemos lo que la Biblia dice, el beneficio de la duda se la damos a Dios, no a los hombres. ¿Por qué? Porque para nosotros Dios es el ser más importante y superior en nuestras vidas. Aunque los cristianos no tomen en serio las disciplinas, la disciplina del Señor y estas cosas, Dios lo toma en serio. La disciplina piadosa ministrada por los padres es indispensable en el hogar para el bien de los hijos. Los padres sabios y cariñosos reconocen que la infancia es la época más importante para la formación del carácter. Charles Bridges, y voy aterrizando este material ya. Nuestro carácter toma forma en gran medida de ese molde en que fueron arrojados nuestros primeros años. Si los brotes torcidos de la voluntad propia y la desobediencia no son cortados, su fuerza, que crece rápidamente, aumentará en gran medida la dificultad futura para enderezarlos. Oh, qué fácil es ignorar el acto del pecado y la rebeldía de un niño pequeño. Qué simple es favorecer una paz a corto plazo sobre el tiempo y los esfuerzos necesarios para corregir y enseñar. Pero construir un hábito de estos compromisos es preferirte a ti mismo y tus comodidades momentáneas por encima de todo el lapso de la vida de tu hijo. Los padres que buscan vivir según la enseñanza y principios, valores del libro de Proverbios, deben tener una visión de largo plazo. El tiempo de podar es cuando los niños son pequeños, no cuando son adultos. Los padres sabios actúan convencidos y disciplinan a sus hijos. Lo hacen gobernados por la verdad de que la desobediencia infantil no controlada puede tener consecuencias durante toda la vida. Los padres que tienen un amor piadoso y sacrificial por sus hijos, basado en la verdad, tienen una visión de largo plazo. Reconocen que el amor y la disciplina bíblicas van juntos de la mano. Yo les dije que era un nuevo material. Entonces, cuando uno toma un nuevo material, usted no sabe hasta dónde usted llega. Así que nosotros lo vamos a dejar ahí. Suficiente. ¿Por qué tenemos que disciplinar a nuestros hijos? Por amor a ellos. Por el bien de ellos. ¿Para qué?
para su salvación, para la gloria de Dios. Y si Dios permite, para que lleguen a ser los ciudadanos del reino de Cristo que deben ser y buenos ciudadanos responsables en este mundo y en esta sociedad. Hermano, hay veces que uno se pregunta, ¿hasta dónde puedo llegar? Para no ser malentendido. Pero vuelvo a decirles que si eso me controla, no puedo ser fieles a vuestras almas. Entonces, por amor a sus hijos, por amor a ustedes mismos, por amor a su prójimo, por amor de Cristo, el amor de Cristo y la gloria de Dios, presten atención. Es un hombre que les habla, sí, pero un hombre bajo la guía del Señor por la predicación de su palabra, para el bien de sus hijos. Si es un hombre, sí, pero un hombre que ha criado, que ha cometido sus errores también, que ha visto por 45 años lo que ha pasado en nuestra iglesia. Les habla con el corazón para el bien de ustedes, de sus hijos. Si ustedes aplican estas cosas, Dios será glorificado en la vida de sus hijos. Tal vez no lleguen a ser cristianos, pero ¿sabe qué? Dios obrará en gracia común para llevarles a ser los hombres que deben ser. Háganlo, hermanos. Dios será glorificado. Oremos. Padre, agradecidos estamos por este tiempo, la atención y la paciencia de nuestros hermanos. Te suplicamos, oh Dios de la gloria, que tú perdones cuando hemos fallado como padres, el no movernos por los intereses de nuestros hijos, sino por nuestro interés personal o por otras cosas que no tienen base bíblica. Te suplicamos que nos perdones, pero a la misma vez ayúdanos para que sigamos luchando con nuestras almas y también con nuestros hijos para poder instruirlos, disciplinarlos e instruirlos en el Señor. Ven y haz esto en nuestra iglesia, porque tú has dicho que quieres ser glorificado en la iglesia y que sea glorificado por matrimonios como también familias que honren el nombre de Cristo. En su nombre. Amén.